El sonido vuelve una y otra vez. Un teléfono marcando en tu HUD. Tu Uchi. Ninguém contesta de amor. Denunció, suplicó. Silencio en respira y nadie le hizo ni puto caso. Porque esa es la parte que duele de verdad, no el final, no la tragedia. Lo que mata es saber que pidió ayuda, aunque levantó la mano, que dijo tengo miedo. Y aún así, nadie escuchó. Ahora, dime algo sin mentirte. ¿Cuántas veces hay que pedir ayuda para que te crean? Esta historia no va de alguien famoso, no va de una persona conflictiva, no va de alguien con antecedentes raros, va de alguien como tú, Ann, como yo, una persona normal, currante, con una vida sencilla y cero ganas de problemas, hasta que el problema vino solo. La denuncia fue clara en directa. Amenazas reales. Miedo real. No era paranoia, no era exageración. Era alguien diciendo, esto va en serio. Algo malo va a pasar. Vuelva otro día. Eso no es suficiente. Ya veremos, le dieron largas en las de siempre. El típico no podemos hacer nada ahora. Ese tranqui que en realidad significa búscate la vida. Y ojo, porque aquí no hubo un no rotundo. El sistema no dijo que no, hizo algo peor. Miró hacia otro lado. Mientras tanto, las noches eran más largas. El miedo crecía. El teléfono se convertía en un salvavidas. Cada llamada era una apuesta. Cada denuncia una esperanza de que alguien reaccionara, pero no pasó. Y ahí está, la verdad incómoda. Esta tragedia se pudo evitar. Y eso es lo peor de todo. Porque cuando ignoras una denuncia, no estás siendo neutral, estás tomando una decisión. Y en la siguiente parte vamos a ver algo aún más jodido. Las señales estaban ahí y todo el mundo las vio. No fue de repente, no fue un arrebato, no fue nadie lo vio venir, mentira. Las señales estaban ahí, claras como el día, gritando, pidiendo atención. Y aún así, nadie quiso escuchar. Porque antes de que todo explotara, ya había avisos en mensajes en testigos. Miradas incómodas que decían más de lo que la gente se atrevía a admitir a no. Eran rumores, no eran chismes de barrio, eran pruebas a mensajes con amenazas directas, cambios de comportamiento, arranques de violencia que ya no se podían tapar con un va, está pasando por un mal momento, las banderas rojas ondeaban por todas partes. YUPECI, ACI, ingigantes, escandalosas, imposibles de ignorar. Vecinos que escucharon discusiones, amigos que dijeron, a esto no pinta bien. Familia que notó el miedo en la voz, en los gestos, en la forma de mirar por encima del hombro. No fue una sorpresa, fue una advertencia ignorada. Y aquí viene lo más cabrón. De todo no. Hacía falta ser experto. No hacía falta un máster en criminología. Solo hacía falta hacer caso. Pero el sistema funciona así. Si no hay sangre, no hay prisa. Si no hay cadáver, no hay urgencia. Hasta que no pase algo, no se puede actuar. ¿Te suena? Mientras tanto, la víctima hacía lo único que podía hacer al insistir, al volver a denunciar. Volver a explicar lo mismo, una y otra vez, como un disco rayado. Cada vez con más miedo, cada vez con menos esperanza. Porque cuando pides ayuda y te ignoran, el mensaje es claro, estás solo. Y esa soledad pesante encoge, te hace dudar incluso de ti mismo. ¿Y si estoy exagerando? ¿Y si tienen razón y no es para tanto? Spoiler si era para tanto. Las señales no fallaron. Falló quien decidió mirar a otro lado. Y en la siguiente parte llegamos al día en que ya no hubo avisos. Eitus. El día en que el teléfono dejó de sonar, ese día empezó como cualquier otro. Nada raro, nada fuera de lugar. Y eso es lo que más acojona a la misma calle. El mismo horario, el mismo trayecto de siempre. Pero el aire pesaba distinto. A esa hora exacta, ni un minuto antes, ni uno después. El miedo ya no era una sensación, era una certeza. El lugar no importa tanto como crees. Podría ser tu barrio, la esquina por la que pasas cada mañana sin pensar. Anaí no hubo sirenas al principio, no hubo gritos que pararan el tiempo. Solo un instante, un punto de no retorno. Ese día ya no hubo llamadas.
Ya no hubo denuncias, ya no hubo segundas oportunidades. Ya era tarde, porque cuando nadie responde a tiempo, la tragedia no avisa dos veces. La narración aquí se vuelve lenta, pesada, cada segundo cuenta aunque ya no sirva de nada. El reloj avanzaba a la vida, ¿no? Y lo más duro no es imaginar lo que pasó, es saber lo que no pasó antes. Nadie tocó a la puerta para proteger. Nadie llamó para decir estamos yendo. Nadie llegó a tiempo. Después todo fue ruido. Gente mirando comentarios en voz baja. Esa mezcla de morbo y shock que flota en el ambiente cuando algo horrible ocurre. Pero para la víctima, para esa persona que pidió ayuda, el ruido ya no existía. Solo quedó el silencio, en un silencio espeso, incómodo en definitivo, ni entonces llegaron las frases de siempre estamos investigando. Se activaron los protocolos, se hará todo lo posible. Ahora sí ané y ahora había tiempo. Antes no. Y mientras las autoridades empezaban a moverse, había alguien que ya no podía hablar, alguien que había avisado, alguien que había sido ignorado. Este no fue un accidente, no fue mala suerte, no fue inevitable. Fue una cadena de decisiones y de no decisiones. Y en la siguiente parte vamos a entrar en lo que nadie quiere mirar en el silencio después. Ese silencio que grita culpa aunque nadie la quiera asumir. Después del caos llegó el vacío, un silencio raro, no tranquilo, incómodo, de esos que te aprietan el pecho. Las calles siguieron ahí, la gente siguió con su vida, el mundo no se detuvo, pero para la familia, para los más cercanos todo se rompió. El lugar quedó marcado no con centavos, sino con recuerdos. Cada esquina se volvió una pregunta sin respuesta. Las horas pasaban lentas, demasiado lentas. Y entonces aparecieron ellos, trajes serios, voces medidas, miradas que esquivaban. Se investigará esa frase, fría, automática, como sacada de un manual. Ahora sí había reuniones, ahora sí había informes, ahora sí había urgencia. Qué ironía, no, antes no era suficiente, ahora lo era todo. La familia apenas podía hablar, ollos sin xadús, palabras, yotaos. No pedían venganza, no pedían titulares, solo querían saber por qué. ¿Por qué nadie actuó? ¿Por qué nadie protegió? ¿Por qué tuvieron que esperar al final para moverse? Pero las respuestas no llegaban. Solo silencios maquillados de protocolo. Ese tipo de silencio que no calma, que acusa, un silencio que gritaba culpa. Vecinos bajaban la voz al pasar. Amigos evitaban el tema, como si no nombrarlo hiciera menos real lo ocurrido. Pero la ausencia pesaba. Pesaba en la mesa, pesaba en el teléfono que ya no sonaba, y lo más duro no era el dolor. Era la sensación de abandono total, porque cuando todo acaba, el sistema se protege. Se cierran, se blinda, y la verdad empieza a diluirse entre papeles y comunicados. Aquí nadie había fallado individualmente, aquí nadie era responsable directo. Todo muy correcto, todo muy limpio, demasiado limpio, y mientras el tiempo pasaba, algo quedaba claro. El silencio no era casual, era conveniente. Y en la siguiente parte vamos a entrar justo ahí, donde nadie quiere señalar a la responsabilidad que nadie asumió. Pasaron los días luego semanas, después meses, y con el tiempo llegó lo que casi siempre llega en la nada. No hubo sanciones, no hubo dimisiones, no hubo nombres propios señalados, solo comunicados tibios y frases vacías. El procedimiento se siguió correctamente, no se detectaron fallos graves, se actuó según el protocolo. El puto protocolo, ese escudo perfecto donde se esconden todos, porque cuando la culpa se reparte, desaparece. El error fue de todos, así que no fue de nadie. Nadie tomó una mala decisión. Nadie se equivocó, nadie levantó la mano y dijo, esto es culpa mía. Y mientras tanto la familia seguía rota. No buscaban culpables por venganza, buscaban buscaban que alguien reconociera lo evidente. Esto se pudo evitar. Pero reconocer eso implica asumir consecuencias y eso es su cuta. Así que el sistema hizo lo que mejor sabe hacer, aguantar en esperar, a dejar que el tiempo desgaste la rabia. Porque el tiempo, cuando no hay justicia, juega a favor del que manda. Los medios dejaron de llamar. La historia
dejó de ser tendencia. El caso pasó a un cajón más, un número en un expediente, una estadística fría, y lo más jodido es que nada cambió, los mismos protocolos, las mismas respuestas, las mismas puertas cerradas cuando alguien vuelve a denunciar, como si no hubiera pasado nada, como si esta historia no fuera una advertencia, más era... Porque mientras nadie asume responsabilidad, el mensaje es claro ante puede pasar a ti, y quizá ya esté pasando a Ana en silencio ahora mismo. Y en la última parte vamos a cerrar con la verdad más incómoda de todas al ignorar una denuncia. También es una decisión. Y alguien salió libre por un tecnicismo. Ignorar una denuncia no es neutral, no es esperar a ver qué pasa, no es burocracia sin intención. Es una decisión y cada vez que alguien decide no actuar, alguien más paga el precio. Aquí no hubo un villano de película, no hubo un monstruo con cara clara, lo que hubo fue algo peor, un sistema cómodo, lento y protegido por tecnicismos. Porque mientras se discutía qué papel faltaba, qué informe no estaba completo, qué paso no se había activado, el verdadero culpable caminaba libre. Salió libre por un tecnicismo, una grieta legal, una excusa perfecta. Y eso duele más que cualquier sentencia, porque al final nadie fue castigado, nadie pidió perdón de verdad, nadie miró a la cámara y dijo, fallamos. Todo quedó diluido en frases bonitas y promesas de mejora, promesas que suenan bien, hasta que vuelve a pasar y vuelve a pasar, porque mientras el sistema no sienta consecuencias, no cambia, mientras nadie pague el coste, todo sigue igual, y ahora te toca a ti, que estás viendo esto. No para señalar con rabia, sino para pensar la próxima vez que alguien diga estoy en peligro, tengo miedo, necesito ayuda, vamos a mirar a otro lado, porque no hacer nada también deja huella. También mata, aunque no salga en los titulares. Esta historia no es solo una tragedia, es una advertencia. Y la pregunta final no es qué pasó, la pregunta es ¿qué vamos a hacer cuando vuelva a pasar? Porque vai será a única duda es si alguien decidirá actuar a tiempo.